Buenos días, amados hermanos, Iglesia del Señor. Dios les bendiga hoy, Dios nos dé la gracia de escuchar hoy su palabra con un corazón abierto, un corazón dispuesto y una voluntad dispuesta también a la obediencia. El domingo pasado vimos un texto en Éxodo, capítulo 32, y una exhortación que el Señor trae a la iglesia, pero también un llamado que espero que en el transcurso de esta semana el pueblo de Dios haya hecho una gran verdad, o por lo menos esté buscando que esto sea verdad en nuestras vidas. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo, fue la enseñanza del domingo anterior. ¿Quién está por Jehová hoy? ¿Quiénes pueden decir, levantando sus manos y en verdad mostrándolo con una vida transformada, que a partir del día en que el Señor tocó su corazón, ustedes, hermanos, nosotros todos, estamos de parte del Señor? Jesús enseñó claramente que íbamos a ver señales anunciando el fin de la era presente. Se necesita, o tendríamos que ser muy necios y ciegos de corazón, tardos para oír, duros, si esto no lo entendemos así, porque estamos viendo con nuestros ojos, y valga la redundancia, nuestros ojos ven cómo el Señor está siendo fiel a lo que Él prometió y las señales se cumplen. Y una de las señales más tremendas que estamos viendo cada vez más, no hay nada que esté deteniendo una de estas señales, es el derrumbe de la familia, la destrucción de los valores familiares. Y el pecado de desobedecer los principios y mandamientos de Dios, que trae como consecuencia, hermanos, juicio. Y va a traer juicio a los responsables delante del Señor, y voy a usar el término los, no las, en el día de hoy. Los responsables delante del Señor, quienes somos los encargados de presentarnos delante del Señor como varones, y también como padres, como esposos y como siervos, y proteger de esta manera el matrimonio y la familia de estos ataques y esta destrucción. En Miqueas capítulo 7, versículo 1 al 20, para que tengan ustedes los que están tomando notas, Miqueas capítulo 7, versículo 1 al 20, el Señor lamenta la corrupción de los valores en Israel, sobre todo la familia. Y Él menciona aquí cómo se va a ver violencia, falta de honradez y la inmoralidad. Y en el caso en ese entonces en Israel eso estaba desenfrenado, no tenía un control, no había freno a la deshonestidad, la inmoralidad y la violencia. Y lo mismo es hoy en día, hermanos, lo estamos viendo. Miqueas capítulo 7, versículo 1 al 20. Pocas personas eran genuinamente piadosas en el contexto que el verso nos da. Y en Miqueas capítulo 7, versículo 2 dice cómo, 7:6, dice cómo había desaparecido el amor en la familia. Dice Miqueas 7:6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quién dijo estas palabras? Señor Jesús dijo estas palabras. Para aquellos de nosotros que queremos obedecer y honrar al Señor con nuestro testimonio y nuestra acción como creyentes, Él advirtió: los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, y si nos la entregamos de verdad al Señor y a sus caminos, vamos a lamentarnos de la maldad tan normal a nuestro alrededor, ¿cierto? Vamos a aumentar también nuestra intercesión y oraremos para que el Señor intervenga para salvación. Tristemente, no escuché reacción de la iglesia del Señor en el día del orgullo gay, cuando este nefasto gobierno levantó 3 banderas en la entrada del Capitolio. ¿Supieron cuáles banderas levantó este gobierno? Y ninguno en el pueblo protestó. La bandera de Colombia, a la cual le debemos honra y honor porque somos colombianos, pero levantaron la bandera del orgullo gay, o sea, la de colores del arco iris, más una que tenía visos azules y blancos. ¿Saben qué significa esa bandera? La bandera de la pedofilia. Porque ese gobierno nefasto y maldito apoyan esa clase de comportamientos. Pero nadie en el pueblo de Dios levantó su voz para decir no estamos de acuerdo. De pronto internamente o de alguna manera, pero no hubo protesta de los temerosos de Dios contra esta forma de comportamiento y de obligatoriedad en el gobierno, de imponernos ahora que tenemos que aceptar
que nuestros hijos tengan que ser violentados o abusados por los pervertidos adultos que andan por ahí. Miqueas 7, 18 al 19 nos recuerda la misericordia del Señor, y Él dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es que se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y a eso yo digo, yo lo dije cuando lo leí, el Señor me lo recordó. Amén, Señor. Es necesario, amados hermanos, recuperar ahora los valores familiares. Y es indispensable, hermanos, y estoy hablando a los varones, hoy el mensaje va a ser para ustedes hombres, así como en un tiempo atrás hablé a las mujeres en la responsabilidad que tienen de enseñar a sus hijos en la fe y el temor de Dios. Y creo que las hermanas también están fallando en eso delicadamente. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién está por encima de la hermana? En este caso, su esposo o el varón. En la instrucción bíblica, mi esposa me ha comentado unas dudas que tiene la niña respecto a doctrina, y es una mezcolanza que no sabemos. Yo estoy tratando, voy a tener una reunión con algunas de ellas en ese aspecto para tratar de desenredar un enredo teológico que algunas tienen una confusión sobre su salvación que me parece increíble, que sus padres estén permitiendo que sus hijas crean estas cosas. No hay una guía. Se ve que no tienen con una guía que les aclare esas dudas y traiga luz a su corazón respecto a la salvación y al temor de Dios. Tenemos que orar mucho por esto, hermanos, porque es un trabajo que hay que hacer. Entonces, hermanos, hay que recuperar el liderazgo de la familia en la iglesia. Y la iglesia va a afectar a la sociedad. Una de las últimas intervenciones proféticas en el Antiguo Testamento está en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Y el Señor advierte, porque es lo mismo, al romperse los valores familiares, es necesario, hermanos, que los que estamos por el Señor nos juntemos ahora. Y espero en el Señor, de verdad, ruego a Dios, ha sido mi oración, Señor, que espero, esto no es una palabra mía solamente, como bien oró Miguel, que sea la palabra del Señor la que esté tocando sus corazones, hermanos, para ser transformados. Y no para seguir en un estado de pasividad y abandono y simplemente desinterés. Ayer hablábamos algo con los caballeros en la reunión sobre eso. Dice Malaquías 4, 5 al 6. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga. Porque él dice, vendrá alguien en el espíritu de Elías, pero antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero para que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, hay que hacer algo, porque era volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces hago una pregunta: ¿puede Satanás y sus demonios trabajar en y a través de los creyentes para destruir el matrimonio? La respuesta es sí. Lo hace, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Pero ¿quién tiene la culpa en realidad? ¿Quién va a ser culpable delante del Señor de que estos valores y este trabajo del enemigo esté causando, esté generando efectivamente destrucción de la familia? Los varones. Ustedes padres, los pastores, los guías. Obviamente, ¿no? En el orden y en una perfecta armonía, en cierta manera también serán culpables ustedes, hermanas, por esta situación. Pero hoy el mensaje, en el amor del Señor, va de golpe para los hermanos. Porque el Señor quiere que a partir de hoy, ustedes, hermanos, dejen la pasividad, el conformismo como hombres de Dios y se adjunten, se estén ahora por Jehová, juntándose con aquellos que seguiremos estos caminos de búsqueda aún más profunda de santidad y temor y compromiso. Ayer hablábamos de algunas cosas de los hermanos en cuanto al ministerio, en el orden de Dios, pero algo que sí llegamos a un acuerdo, porque es algo que se ve y lo he visto a través de varios años de trabajar en la iglesia, es que tristemente y desafortunadamente, y así es la verdad, pues no tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos, pero nuestra lucha está más porque se ha visto un aumento en la destrucción de hogares y familias y matrimonios y de vidas a causa de la inmoralidad sexual. Ese es como lo que más ha resaltado en nuestros últimos años. Aparte de lo que eso genera como el divorcio, discordia y un desorden
que no se van a solucionar, hermanos, a través de discursos de motivación o psicologías baratas o perseverancia, o como algunos les dicen a las hermanas, no, aguántese hasta ahí. No, hermanos. Hemos sabido casos de varones ya restaurados, quiero aclararlo, ya restaurados, que cayeron en pecado, delicados de adulterio, fornicación, pornografía, inmundicia y lascivia. Pero ellos ya están, los que yo conocí hasta el momento, el 99% están salvos, o mejor dicho, restaurados, es lo que quiero decir. Cayeron, pero fueron levantados por el Señor. Pero hermanos, lo que quiero decir es que tenemos que andar bajo los principios de la palabra, la autoridad que da la palabra y el poder de Dios que emana a través de la palabra. Cuando la iglesia está en desorden, ¿trae desorden a qué? A la familia. Es un efecto, ¿no? Cuando la iglesia está en desorden, ese desorden o viene por la familia o trae o afecta a las familias de la iglesia. Trae desorden a la estructura social y de gobierno. La iglesia está llamada a ser luz en medio de una generación pecadora, perversa, que está para destrucción. Y el desorden de la casa fluirá directamente a la iglesia. Siempre será en ese camino. Entonces, ¿cómo va caminando el matrimonio y el hogar? Como va caminando ese matrimonio y ese hogar suyo, así irán caminando todo lo demás. Y el enemigo lo sabe muy bien. La última profecía de Malaquías fue: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, antes que venga el día grande y terrible. Hermanos, ¿no les da temor, varones? ¿No nos da susto, no nos da terror pensar que si no mejoramos y corregimos lo que Dios ahora está mostrando que está mal, Dios también en el día traerá un juicio muy particular para cada uno de nosotros? Hermanos, deberíamos ahora, si la palabra de Dios llega a sus corazones, en volver al Señor y buscar al Señor con temor y temblor, porque el juicio viene si no corregimos. Vamos a hablar a ver la historia de un hombre. No es un buen ejemplo, pero de ahí vamos a sacar unos principios para nosotros como varones. Recuerden que en Malaquías habla que yo envío al profeta Elías, ¿no? Uno en el espíritu de Elías. Y vamos a la historia de Elías, ¿verdad? Que está en la escritura y que nos va a enseñar algo en 1 Reyes capítulo 16. Estamos hablando en el contexto. Elías tuvo un problema personal y espiritual con una mujer malvada. ¿Cierto? Conocemos la historia. Era la esposa del rey de Israel, Acab. ¿Cómo se llamaba esta señora? Jezabel, ¿no? Vamos a 1 Reyes, capítulo 16 en adelante. Del versículo 29 y en ese contexto. Vamos a tener ese contexto acá para entender por qué tomó a Acab como ejemplo. ¿Por qué Elías tuvo un problema personal espiritual con esa mujer malvada? Directamente con ella. Porque acá el rey era un fracaso y fracasaba en sí. Ya me explico. Fracasó como marido, fracasó como líder, y eso afectó a toda la nación y a sus generaciones. Y su desobediencia dio libertad a su malvada esposa para sus maquinaciones. Recuerden, estoy hablando a los varones, pero colateralmente va a ser afectada la hermana acá presente. No para tratarla como esta. Espero usted no esté andando en el espíritu de quien aquí se está hablando, ¿no? Y los varones no andemos en el espíritu de aquel que hoy estamos hablando, ni de Acab ni de Jezabel. Ahora, si como esposos, hermanos, como varones delante que representamos al Señor, que Él es nuestra cabeza, en realidad, si como esposos rompemos los principios para Dios, para el matrimonio y el hogar de la cual somos cabezas, también seremos responsables delante de Dios. Vamos a aprender algo de los fracasos de Acab, porque hay muchos hombres en la actualidad que no caminan bajo los principios de Dios, que les ha dado para que sean buenos varones, buenos siervos, buenos esposos, buenos guías de su hogar, ¿no? Lo llamaremos ahora el espíritu de Acab. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Ayer hablamos de una palabra en cuanto a la autoridad, se llama abdicación. ¿Alguno entiende qué significa la palabra abdicar? Conceder, no es exactamente el término. ¿Qué es abdicar? Aquí hay varios que han abdicado, conozco. Renunciar, muy bien. Es cuando alguien renuncia a una posición de
autoridad, cuando alguien renuncia a una posición alta de autoridad o en su función. Eso se conoce como abdicación. Cuando un rey abdica, él rechaza y abandona su mando y poder. Ya hablamos ayer de la historia del rey Eduardo en Inglaterra, que renunció para casarse con una mujer que no era de la nobleza. Entonces, cuando el marido, el padre, el varón que está aquí presente rechaza o renuncia a su posición de liderazgo en la familia, eso también es abdicación, ¿no? La entrega voluntariamente. Hermano, la diferencia es que los líderes de los países son fácilmente sustituidos, ¿cierto? Un rey viene otro rey, pero ¿quién podrá sustituir de manera adecuada al padre o al esposo que está acá? ¿Quién lo va a sustituir si usted abdica? Acá es excusable en cierta manera, en fin, era un hombre pervertido y malo, sin conciencia. Pero ¿qué podemos decir de nosotros, hermanos, aquí como padres y varones de la congregación? Cuando nosotros violamos los principios de autoridad en el hogar, en su hogar se abren puertas a muchos problemas. Y esto estará generando una cosecha para el día de mañana, porque estaremos sembrando lo que después cosecharemos. Entonces la vida de acá nos muestran principios de los cuales vamos a huir. Tenemos que entenderlos, pero también huir de esos principios. Porque ¿cómo es posible que un hombre se baje de su posición de liderazgo? Bueno, Primera Reyes 16:29. Comenzó a reinar Acab. Y vea, y todo comienza, hermanos, varones, hombres de Dios que están aquí en este momento, cuando usted comienza a considerar las cosas de Dios como cosas triviales, como cosas ligeras. Ahí comienza la abdicación. Cuando usted empieza a restar importancia a lo que sí es importante y eterno. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, al año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Porque, ¿qué dice el verso que sigue? Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. E hizo y empezó a hacer cosas desastrosas. Primero todo comenzó en su corazón, al tomar las cosas de Dios como cosa ligera. ¿Ustedes me entienden ese término, hermanos? ¿Cierto? No estoy hablando en otro idioma que no sea comprensible, ¿no? ¿Entienden lo que significa tomar las cosas de Dios como algo ligero, trivial y sin importancia? Espero que sí. Porque también para las hermanas va esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque realmente en una perfecta unidad que habla de que el cuerpo en la unión de pacto, aunque el hombre será el principal responsable, hermana, si usted hace lo mismo también afectará o a su esposo o afectará hacia abajo, hacia sus hijos y hacia su hogar. Entonces hagamos la pregunta para los dos en esta mañana. ¿Están ustedes tomando, hermanos y hermanas, las cosas de Dios como algo ligero y trivial? Porque dice aquí, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto significa, hermanos, que aunque Acab era un impío, de igual manera fue criado en la palabra, ¿verdad? Y esto significa que la palabra de Dios para Acab no fue importante. ¿Por qué? Porque Dios prohibía que el pueblo se uniera con las cananeas, ¿no? Las de los pueblos que el Señor había mandado desde el principio que mataran, que exterminaran, que eliminaran. Pero Israel, ¿qué hizo? Se acomodó a ellos. Y en realidad sus vecinos, por eso hasta el día de hoy Israel sufre por su desobediencia. Ellos llegaron a ser espina en el costado de Israel hasta el día de hoy y más allá, hasta que el Señor ejecute juicio sobre estos pueblos paganos. Y el día de hoy también se aplica este verso. Entonces, hermanos, así también el pecado puede llegar a ser una cosa ligera. No se tome en serio. Y cuando lo hacemos nos metemos en problemas graves, hermanos varones, sépanlo o no. Tal vez algunos de ustedes dirán, yo no sabía, pero hoy lo va a saber. Y no va a haber excusa. Acab dejó las cosas de Dios en cierta manera a su esposa. ¿Y qué hizo ella? ¿Se acuerdan lo que hizo ella? Ella guió su corazón y lo llevó a que sirviera a dioses paganos en vez de que él la guiara a ella a seguir al Dios vivo y verdadero. Entendemos la responsabilidad hasta ahora, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? Yo quisiera saber si me estoy haciendo entender. Espero que sí. Y si no entienden a mí, entiendan la palabra de Dios. No tomen cosa o como cosa ligera las cosas de Dios. Su palabra. Porque tal vez usted no lo piense ahora, no lo crea ahora, no lo sienta ahora, pero el juicio de Dios vendrá, hermano, varón.
hermano acá de esta congregación, llegará el juicio de Dios si usted no reacciona hoy a esta palabra. Acá considera las cosas de Dios como triviales. Acá consideraba o estimaba en poco el matrimonio y el pacto de Dios. ¿Cuándo consideró y en qué momento consideró él el pacto de Dios, el pacto de matrimonio como algo ligero, como algo trivial? En el momento en que él decidió tomar a una impía como compañera. Y se advierte, la escritura advierte, usted puede tener todas las excusas que quiera, invéntese lo que quiera, puede ser una buena persona, en realidad esa niña no es grosera, es mujer de hogar, es amable, es tierna, es cariñosa, o este varón es un hombre amable, generoso, simpático, pero si no es hijo de Dios, no hay excusa, no hay excusa. Y eso fue lo que pasó con Acab, ¿verdad? Para muchos consideran trivial eso y consideran de poca importancia el pacto de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen por poco la comunión, tienen por poco la obediencia, tienen por poco la oración, tienen por poco la consagración, tienen por poco el compromiso. Hermanos, estamos teniendo en poco la oración, el compromiso, la comunión y nuestro pacto con el Señor. Uno de los mayores índices de destrucción de hogares está en la infidelidad sexual y a través de esto la infidelidad espiritual. ¿Y con quién se casó acá? Miren la joyita que él escogió, ¿no? Obviamente tenía intereses creados. Gracias, hijo, Dios le bendiga, muy amable. Él tenía intereses comerciales, ¿no? O de riqueza, llamémoslo así. Él sabía mejor lo que estaba haciendo, porque el Señor había prohibido que ellos se unieran con los hijos de los cananeos o con los paganos y no con una creyente. Dice, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue enviado a Baal y lo adoró. Entonces, ¿quién se une en yugo desigual? ¿Qué dice la palabra? Peca. No busque excusa, hermano o hermana. Peca. Póngale el nombre que quiera, aunque sus intenciones sean buenas. Peca. Aunque no se una con el peor de los delincuentes, como dije ahorita, sino con la mejor de las personas, peca. Y si usted peca y no corrige eso, morirá por su pecado en cierta forma. Vendrán consecuencias espirituales. Y Acab se casó por eso, por conveniencia y posición, porque los sidonios eran un pueblo de comercio y de grandes riquezas, y era costumbre en esos tiempos hacer alianzas entre los reyes, ¿no? Y esta alianza con los sidonios trajo beneficios comerciales para Israel. Hay que ser justo en eso, porque ellos eran famosos por su comercio en los mares y sus artesanías. Y la esposa que él escogió, la hija del rey Edbaal, rey de los sidonios, llamada Jezabel, no era la mejor de las elecciones. Ahora, ¿cuáles son nuestras conveniencias? Sería la pregunta en este momento. ¿Por qué usted está escogiendo hacer las cosas, hermano varón? ¿Qué es lo que le motiva a tomar decisiones? ¿Su conveniencia o la gloria de Dios? ¿Qué es lo que lo está llevando a comprometerse en la iglesia? Porque es su responsabilidad, no la responsabilidad del hermano, estarlos regando, estarles suplicando, vengan, involúcrense, sirvan al Señor de la manera correcta, obviamente, y como los conceptos de Dios mandan, pero si usted lo hace solo por interés o por otras razones, ya no sirve. ¿Quién era Jezabel? Si ustedes conocen la historia, si han leído algo en la palabra de Jezabel, era una pagana, obviamente, era promiscua porque ella era adoradora de Baal y de Acera. Los sidonios adoraban dos dioses paganos, Baal y Acera. Y los que eran creyentes en Acera tenían como forma práctica la promiscuidad sexual. Ustedes entienden lo grave, ¿no? De ser un seguidor de Acera. No era como venir al culto y como cantar y presentar ofrendas a su Dios. No, las ofrendas de ellos era compartir entre ellos sexo, ya fuera hombre con hombre o mujer con hombre o lo que fuera, porque de esa manera ellos creían que recibían una energía de la diosa y también bendiciones. Entonces era como norma, porque esos dioses, Baal y Acera, están asociados a la fertilidad y a la sexualidad. Y eso implicaba realizar actos sexuales entre los sacerdotes y las sacerdotisas y los creyentes de Acera. Horrible, ¿no? Horrible. Y esa fue la mujer
que se escogió acá. Por eso el Señor condena el culto a Acera, y Dios castigó a los israelitas que se apartaron de él para adorarla. Pero hermanos, ¿sabían que hay muchos creyentes que hoy adoran a Acera en cierta manera? ¿Ustedes sabían eso? Cristianos con toda clase de sensualidades, hermanos. Por eso dije momentos antes, uno de los pecados que más ha resaltado en restauración de hogares aquí en la congregación son pecados de clase sexual. Pero yo les digo una cosa, hermanos, el Señor es tan bueno, hermanos. El Señor es tan misericordioso que aún las más horribles perversiones, bueno, no hemos llegado a horribles perversiones todavía, pero el hecho del adulterio es una perversión de por sí. El Señor ha restaurado, hermanos. El Señor ha levantado, ha sanado, hermano. Ha hecho nuevo a esos hombres y esas mujeres que han caído en semejantes perversiones. Por eso yo puedo hablar con la seguridad del tema. Dice Gálatas 5, 19 al 21 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes siguen, porque Pablo le habla a creyentes y les dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatrías, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, homicidios, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Recuerden, Pablo le está hablando a personas que estaban en la iglesia. Como yo le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Saben lo que hizo Jezabel? Porque ella empezó a controlar a su esposo, porque él abdicó en su autoridad. ¿Qué hizo Jezabel? Persiguió y mató a los profetas del Señor. ¿Recuerdan cuando estaba Elías en la cueva? Yo solo he quedado. No, en realidad no solo él quedó. Gracias a Dios él se guarda un grupo especial. Y el Señor quiere, hermanos, que hoy seamos ese grupo especial. Que no nos vamos a doblar ante la inmoralidad del mundo, ni ante la inmoralidad que nos rodea todos los días. La pornografía, la sexualidad está en todo, en la TV, está en la publicidad, está en la educación que los niños están recibiendo. Nos quieren obligar a que aceptemos como algo natural condiciones y actuaciones perversas que Dios condena. Hermanos, si en verdad somos hijos de Dios, vamos incluso, y lo digo ya a un extremo, a tener, y si tuviéramos que hacerlo, lo haríamos, de dar nuestra vida para defender la pureza de Dios, la pureza de nuestro hogar y nuestra propia pureza. Cuando los hombres no entendemos la importancia que Dios pone en el matrimonio, entonces nos casamos de manera equivocada, ¿cierto? Porque algunos se casan y Satanás hace esto y enfatiza el sexo en todo lo que nos rodea, ¿no? La pornografía. Hay muchos líderes que han caído. Recuerden, Satanás va a comenzar por la cabeza. Y si comienza, no vamos a hablar del líder, vamos a hablar del padre de familia. Satanás va a entrar a atacarlo a usted directamente. Si logra destruirlo a usted, destruye de ahí para abajo. Y si destruye su hogar, puede destruir la iglesia. Hermanos, es tiempo ahora que se expongan o que nos pongamos por el Señor. Ya hay que corregir, arrepentirnos y santificarnos, hermanos, si alguno de ustedes está en estas prácticas aún ocultas. Si alguno de ustedes está luchando con pornografía, es tiempo de que se arrepienta. Si alguno de ustedes está luchando con pasiones desordenadas, lascivias y cosas de malicia, tenga mucho cuidado. Arrepiéntase ahora antes que el juicio de Dios se manifieste. ¿Qué tal que el Señor obrara como cuando Ananías y Zafira pecaron? ¿Se acuerda qué hizo el Señor? ¿Vendieron la heredad? Sí, la vendimos. ¿Qué pasó con ella? Con él, perdón. Murió. El Señor no esperó. ¿Qué tal que el Señor hiciera eso con nosotros, hermanos? ¿Cuántos quedarían muertos en esta mañana? ¿Cuántas de ustedes también morirían en esta mañana? Pero el Señor no lo hace porque es misericordioso. Lento para la ira, grande en misericordia, pero también dice, no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué razón se casó usted? ¿Por qué razón hizo el pacto con su esposa? ¿Por qué razón nos casamos con el Señor en verdad? ¿Cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron a eso? Nuestra sociedad, nuestro país, nuestro gobierno y muchas iglesias, hermanos, han cambiado este sistema de valores, desafortunadamente. Nosotros no, pero hay muchos que la han cambiado hoy día. Y ahora, ¿qué dice? Como dice Isaías 5:20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno
malo. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Aquí está la guía perfecta que nos va a mostrar si algo le decimos malo siendo bueno, o si algo malo le decimos bueno siendo malo. Si le decimos bueno, ahí está el pecado. Tengamos mucho cuidado. Mire aquí la guía, hermano, la tiene usted en sus manos. El Señor le está hablando. Es necesario que dejemos de actuar como Acab, buscando la conveniencia en nuestros pactos. Acab tomó las decisiones equivocadas y escogió todo en contra de lo que Dios ha dicho que no se hiciese. Acab fue también detrás de otros dioses, porque dice, y fue y sirvió a Baal y le adoró. ¿Sí? Eso está en el texto que acabamos de ver en Primera Reyes 16, 29 y el 30. Acab no solamente fue, sino también sirvió y también ¿qué? Adoró. Tres cosas. El Señor también espera que hagamos eso con Él. Vayamos a Él, sirvámosle a Él, pero adorémoslo a Él, hermanos. Cuando usted sigue a otro Dios, ¿qué tiene entonces? Cuando uno sigue a Dios, uno forma un altar, un lugar de adoración. Un lugar secreto, ¿verdad? Donde Dios, el Señor, será nuestro Señor en ese momento. Y donde entraremos a Él y con Él tendremos comunión íntima y perfecta. Ese es el altar. Y nos referimos al altar del corazón, ¿no? Este altar, ¿no? Venir a este altar, no, esto no es altar, esto es un púlpito. Algunos dicen, vengan al altar y reciban la unción de Dios. Mentiras, hermanos. La unción de Dios se recibe con la obediencia y el compromiso, no viniendo al frente para una oración hueca y tal vez falsa. Nos referimos entonces al altar del corazón, porque el altar es el lugar donde usted se encuentra, nos encontramos con el Señor. Los altares son lugares de respeto y de influencia, pero desafortunadamente, hermano, díganme si no hay alguno que diga lo que usted dice es mentira. Muchos han levantado altares a otros dioses, dioses que están en su corazón y que ni cuenta se da que usted tiene. ¿Cuáles son los dioses que usted tiene hoy en su altar? ¿Cuáles pueden ser los dioses a los cuales usted ha levantado un altar? Acab abrió su vida para seguir a otros dioses. Tal vez usted está pensando, bueno, qué bueno, él lo hizo acá, pero yo no lo he hecho. Pero ¿saben qué? Si lo hacemos. Y si ustedes son honestos delante de Dios y el Señor está hablando en esta mañana, usted sabe, no voy a generalizar porque no todos lo tenemos, pero sí habrá más de uno por aquí que tiene un altar. Todo aquello que reemplaza su adoración y conocimiento del Dios verdadero es un altar. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Algo que reemplace, rápido. Televisión. ¿Qué? La televisión. La televisión, muy bien. Recuerden, están dándome ejemplo, no que estén hablando por experiencia de vida, ¿no? Porque de pronto no, ejemplo, y está muy bien. Sí, la televisión, ¿qué más? El dinero, ¿verdad? Raíz de todos los males, trabajo, esclavo del trabajo, es que es lo que manda, porque es que si no, no puedo proveer a mi hogar. Eso es una verdad mentirosa en cierta manera, porque Dios lo manda a ser el proveedor económico, pero primero tenemos que ser el proveedor espiritual. El estudio, la televisión, ¿verdad? Que han reemplazado al Señor, que han sido nuestro Dios y nuestro altar. El trabajo, ¿verdad? Las cuentas bancarias, ya lo mencionaba, estamos bien. El tiempo de descanso. Mire, algunos administran el tiempo de descanso y se olvidan que este es el día del Señor, hermanos. En Apocalipsis, Juan tuvo su revelación en el día del Señor. Él estaba un domingo ahí adorando al Señor y el Señor abre y da la revelación de Apocalipsis. ¿Qué hace usted los domingos, hermanos? ¿Qué hace usted los domingos? O sea, ¿qué debemos hacer los domingos? Varones, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como creyentes reales y santos de hacer el domingo? Congregarnos, así, no es más. Congregarnos. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta. Pero tenga mucho cuidado si usted, inocentemente, no voy a generalizar las intenciones, no es mi trabajo acá. No voy a condenar porque igual el que piense estar firme, mire que no caiga. Solo quiero hablar de prioridades, hermanos, en su vida hoy. El día del Señor es para el Señor. El domingo es un día que puedo usar para elevar altares que ofenden al Señor. Ya conocemos historias de familias de aquí que han dicho que los domingos venían al culto, ¿cierto? Y de pronto, surgía un plan mucho mejor, entre comillas, y se iban, ¿para dónde? Vámonos al centro comercial. Y allá se pasaba el domingo sabroso, en familia, así, muy bonito, suma. Pero el Señor, ¿qué? ¿Sí entienden el ejemplo, no? Los hemos oído y así es real. Eso es lo que el Señor pasa. Y saben una cosa, Satanás va a ayudar en cualquier actividad que debilite su liderazgo, hermano. Cualquiera, ese sí le va a meter el gusto, ¿no? A veces teníamos cuando eran los mundiales, el mundial de fútbol, que eran cultos, ¿no?
Y claro, los partidos precisamente cruzan con tiempo de iglesia. Entonces siempre el chiste era como, bueno, los que no vienen se quedaron viendo el partido, mínimo, ¿no? Porque ¿quién no? Si no va a la iglesia, ¿qué más hago? Son ejemplos, ¿no? Pero si es así tan real y tan crudo, hermanos amados. Acab no solamente siguió, sino edificó templos. No solamente siguió y adoró, sino que hizo templos. Cuando los reyes, los líderes piadosos reinaban, hermanos, Dios bendecía al pueblo. Dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Tenemos que orar, hermanos, de verdad orar, con clamor y es con seriedad, porque el Señor haga algo con el gobierno que el cual ahora nos rige. Señor, tenga misericordia. De pronto sí, en el tiempo de Dios, pero tenemos que orar, hermanos, porque de esta manera el pueblo no va a ser bendecido, porque cuando el impío reina, el pueblo sufre. Dios envía juicio y derrota, y así está pasando con las familias, con las iglesias y con los gobiernos. En el texto que les di de Primera de Reyes, el versículo 29 y 30, voy a mirar algo, a ver si es ese. Sí, pero sí es, obviamente. Habla la historia de un hombre que no miró las consecuencias. Primera de Reyes, me acabo aquí un segundito, lo buscamos. Y es la historia de un hombre que edificó una ciudad, y obviamente la hizo con permiso de Acab, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba este hombre? Ahí tiene que estar en el texto. Bien, lo voy a leer porque lo tengo acá. Primera de Reyes. En su tiempo, y él de Betel edificó a Jericó. Primera de Reyes. Ay, Jesucristo. Perdón. Si un hermano lo tiene, me ayuda porque aquí mis deditos gorditos me han creado la hoja. Dice, en su tiempo. Eso, listo. Sí, fuerte, sí señor, ese es, léalo ya. Ya lo tengo acá, pero ya, hermanito acá. Dice 34. 16:34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Secú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, un hombre edifica una ciudad. ¿Qué hay de malo en eso? Y le pidió permiso al rey. Él dijo, hágale, hay que edificar, hay que crecer, hay que prosperar. Y el hombre edifica una ciudad a la cual el Señor había prohibido que no se edificara, y había dicho que una maldición caería, un castigo caería sobre aquel que hiciera esto, ¿sí? Para entender ese significado tenemos que entender la historia de Jericó. Necesitamos mirar en esa historia. Cuando Israel vino y tomó Canaán, la primera ciudad que tomaron fue Jericó. Josué fue guiado por el Señor a pararse y pronunciar maldición sobre las ruinas de la ciudad. La maldición era la muerte para el primogénito de aquel que pusiera los cimientos de la ciudad, y para el que pusiera las puertas de la ciudad, su segundo hijo moriría. Y cientos de años después, esta historia y esta profecía se cumplió en Hiel. Y eso tiene que ver en el contexto de la historia que estamos viendo, de las decisiones de acá como hombre, como varón, como siervo, como líder. El nombre Hiel significa viviente de Dios. Él llegó a una ciudad llamada Betel, que significa casa de Dios. Aquí tenemos entonces a un hombre de Dios, a un viviente de Dios, en un lugar llamado casa de Dios, quien edificó una ciudad maldita, y al hacerlo sacrificó a sus dos hijos. Y esto es una advertencia misericordiosa que Acab ignoró. Hermanos, este hombre no tomó en serio la advertencia del Señor, porque él sabía la profecía. Le pareció cosa vana y dijo, no va a pasar, y pasó. Dos hijos de él murieron. ¿Qué cosas, hermanos, hemos puesto en nuestros altares a costa del sacrificio de nuestros hijos? Estoy hablando para ustedes, varones, para los que somos padres. ¿Qué cosa hemos puesto en nuestros altares para el sacrificio o a costa del sacrificio de nuestros hijos? Todos nosotros tenemos el deseo de dar comodidad a la familia, darle lo mejor a nuestros hijos. Debemos ser proveedores materiales, pero debemos serlo a costa incluso de la desobediencia. Porque si lo hacemos, eso es una apariencia de piedad disfrazada de codicia, ¿no?
Porque hermano, lo que hay en el liderazgo, lo que empieza en la cabeza, fluye hacia abajo. Por eso Acab tenía un desorden en su fe, un desorden en su gobierno, un desorden en su rol de esposo, un desorden sin saber cómo gobernar su casa menos su reino. Y la palabra dice, quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo guiará la iglesia de Dios? Y esto sucede en nuestros hogares, en las iglesias. Satanás tendrá el permiso de atacar en el debido desorden. Por eso debemos proteger que aquí no haya desorden. Todo lo que hacemos para el Señor debe ser en un orden. No es un legalismo, es un orden. Algo que fluya para la gloria de Dios. Bueno, pueden haber errores humanos y equivocaciones humanas, eso es muy normal, pero debe haber una constancia y una norma de vivir en el orden, y el orden significa santidad, y el orden significa también vivir en compromiso, y el orden significa también en servicio. Por eso no debemos permitir el desorden en la casa. Y más adelante en Apocalipsis se habla de Jezabel otra vez, en un desorden que hubo en la iglesia. ¿Conocen la historia en Apocalipsis 2? ¿En Tiátira? Bien. 1 Corintios 11, 8, 9 dice, el varón procede de la mujer, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso dice Pablo, no permito que la mujer enseñe, ni ejerza dominio o autoridad sobre el hombre. ¿Quién dijo eso? El Señor. Pero ¿por qué hay tanto desorden a veces en las iglesias? Precisamente porque se ha generado un desorden. Pues no voy a enseñarles de la sumisión de la mujer tampoco, para no ser malinterpretado, no es el momento. Tampoco diré que las hermanas son inferiores, porque eso no es lo que enseña la palabra, ¿no? La palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios simplemente dice que alguien tiene que ser la cabeza, y de cierto no es la mujer. ¿Quién es? No, pero decir el varón es como muy impersonal. La palabra dice que alguien tiene que ser la cabeza, y de cierto no debe ser la mujer. Alguien debe llevar los pantalones en la familia, y se supone que es el hombre, ¿cierto? ¿Quién debe ser el líder en la casa? No sean tan impersonales. ¿Quién debe ser el líder en la casa? Yo, hermanos. Yo soy la cabeza, yo soy el guía, yo soy el proveedor. Yo, porque la enseñanza es para ustedes. Sí, claro, decir el varón, yo me meto en el bulto ahí. No me afecta, hermanos. Pero, hermanos, la palabra dice que alguien tiene que ser la cabeza. Alguien debe ser la cabeza, y Dios ordena que lo sea el varón, porque es orden de Dios revelado en su palabra. Entonces, atención, hermanos, Satanás viene por la cabeza. Créanme, viene por usted, viene por nosotros, porque Él conoce el orden de Dios. Va a ir tras usted, hermano, va a ir tras el líder y todo aquel al que le dé permiso para que lo devore sin resistencia. El Satanás no irá por el dedito, Satanás no irá por la rodilla, él va a ir por la cabeza. Si la cabeza cae, el resto tiene que seguir. ¿Saben cómo era Acab? Díganme si alguno de ustedes era como, ¿alguno de ustedes como Acab? No creo que en carácter, porque no estaría acá. Pero de pronto está cometiendo los mismos errores que Acab. Fíjense en la historia de Nabot. ¿Conocen la historia de Nabot? Primera de Reyes 21, 1 al 19. ¿No? Nabot era un hombre de Israel que tenía una villa en Jezreel, cerca del palacio del rey Acab. Y en un día salió al mirador y vio el terreno de Nabot. Y dijo, lo voy a comprar, soy el rey. Y quiso comprarle a Nabot su viña. Pero dijo a Nabot, no puedo venderlo porque es herencia familiar, no la podía vender. ¿Qué hizo Acab? No, él no lo mandó a matar. ¿Qué hizo Acab? ¿Perdón? Bueno, antes que eso, ¿qué hizo Acab? Vamos al texto, nomás para darle enseñanza. Primera de Reyes 21. Bien, y dice, y vino Acab a su casa, verso 4, ¿cómo? ¿Se imaginan ustedes a este? Era él el rey. Él tenía que tomar cartas en el asunto, no mandando a matar a Nabot, pero negociando. Miren, él lo intentó y Nabot dijo que no. Entonces, ¿cómo se va para la casa? ¿Cómo llegó? Llegó con esa cara. Miren el efecto que generó, porque él con eso se rindió y abdicó ante su mujer. Y llegó, como dice acá, en un arrebato inmaduro. Llegó triste y enojado. ¿Cómo es la verdad, triste y enojado? No, pero ¿cómo le especificamos triste y enojado? Le dio la pataleta, hermano. Llegó a la cama y dice, ¿qué le pasa? Le dijo esta mujer, ¿qué le pasa? No, pero es que yo le quiero comprar la viña a Nabot y él no quiere
¿cierto? Una rabieta que le dio, hermanos. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Miren, ¿a cuántos de nosotros nos ha dado rabietas de esas? ¿Para qué? Para no cumplir o para no hacer lo que nos corresponde como hombres de Dios, hermanos. ¿Y qué hizo ella? Vino a él su mujer y le dijo: ¿por qué está así? Deje esa pendejada, ¿por qué está decaído su espíritu? ¿Por qué no come? Y él le cuenta la historia y ella dice: eres tú ahora el rey de Israel, levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Desde ese momento él rindió su autoridad a su mujer. ¿Y qué hizo Jezabel? Tomó el anillo del rey. Dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Pasó por encima de Acab, porque ahí no se dice que Acab le dijo algo, ¿cierto? Un varón le dice, no, un momentito, no, así no hagamos. A veces nos toca a nuestras esposas decir, no, un momento, así tampoco, ¿no? Pero muchas veces ellas nos ganan, ¿por qué? Porque les tenemos miedo, ¿sí o no? Sí, les tenemos, hay que ser justo, hermano. Muchos de los varones acá les tenemos miedo a la esposa. Sí, por eso le dicen, ¿cómo le ven el matrimonio? No me puedo quejar, no me puedo quejar. ¿Qué digo? No, que no me puedo quejar. Me ha ido súper bien. Y así pasa, hermanos, porque inconscientemente muchos de nosotros hemos asumido nuestra posición sin ser autoritarios, quiero aclarar, sin ser machistas y sin ser dominantes en ese esquema que entendemos de cómo debe ser un hombre. Un hombre de Dios no es así. Dice la Escritura en 1 Pedro que debemos tratar a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios, como vaso más frágil. Si dice que ella es más frágil, quiere decir que hay alguien que es frágil antes que ella. ¿Quién es? Nosotros. Nosotros también somos frágiles. Hermanas, ténganos compasión, ayúdenos. ¿Sí? Ustedes mandan, ¿no? Ustedes sí. No me puedo quejar de verdad. Menos mal mi esposa no está, pero no me puedo quejar. Y Nabot no se pudo quejar, él se rindió. Ella dijo, pasó por encima, tomó el anillo del rey, selló las cartas con una mentira, lo envió a los ancianos y ellos, creyéndole que ella venía o que eso eran las cartas de Acab, planearon la muerte de Nabot y así él consiguió la herencia. ¿Estuvo bien hecho? No, mal hecho, terriblemente mal hecho, porque eso generó un juicio sobre él. Él puso demasiada carga encima de la mujer equivocada. Él trajo a su casa un problema que ella resolvió de manera cruel y equivocada. Hermanos, yo por años he aprendido a través de lo que el Señor humildemente me ha permitido servir entre ustedes, aquí entre ustedes en la iglesia. No siempre he sido aceptado. Doy el ejemplo porque es la ilustración. Muchos, en realidad, algunos, no muchos, no todos, se han levantado de alguna manera contra mí y han dicho cosas. Yo me he enterado y a veces he tenido que confrontar. A veces me entero tras mis espaldas, escucho, ¿verdad? O tal vez algunos de frente me apalean, me dan duro. Y eso me he enseñado a vivirlo porque es así. He aprendido a soportar esto, de verdad. Pero a veces creo que mi esposa no todas las veces es capaz de soportar esto, ¿cierto? Puedo tener desacuerdos con alguien, por ejemplo, respecto a la administración de la iglesia. Gracias a Dios no estamos solos, estamos con David. Pero necesitamos estar en una perfecta armonía incluso con David para enfrentar problemas. Porque si yo no estoy de acuerdo con David o David no está de acuerdo conmigo en algo, hay un problema también. Y eso genera una presión delicada. Y ha sido un error a veces descargar uno de esos problemas en la esposa, ¿cierto? Porque ellas no fueron diseñadas para soportar estas clases de presión en cierta manera, ¿no? Como soy quien lleva la responsabilidad, hermanos, en el ministerio, puedo eventualmente resolverlos con mucha paciencia y amor. Pero no sé si a veces mi esposa estará preparada para esto. Aunque debo reconocer, muchas veces también, muchas veces, ella ha sido o ha podido mejor que yo. Sus buenos consejos, quiero aclarar. Pero yo no debo cargarla, hermano. Tengo que asumir mi rol, mi papel, mi lugar. Estoy hablando en el ejemplo que di, como siervo del Señor. Al actuar como Acab y evitar mis responsabilidades, hermanos, dejándoselas a ellas, que asuma el liderazgo que a mí me corresponde, sin demeritar la autoridad que ella tiene en otras áreas. Por ejemplo, yo no puedo entrar a la cocina cuando ella está ahí. Eso es autoridad. Si yo entro a hacer algo, no, vaya. Por ejemplo, cuando está haciendo un buen algo que, ay, al aroma dice, venga, no, ella me saca, ella no me deja entrar. Señor, si no me lo como, es cierto, entonces ya no. Entonces, cuando yo no lo hago, hermano, estoy llevándola a ella a asumir el rol incorrecto, que solucione los problemas de la manera incorrecta.
Por eso no todo lo debe saber ella o participar ella. Así no la cargamos con ciertas cosas. Y no por eso estoy diciendo es inferior. Quiero aclarar, hermano. No por eso usted no es parte y ayuda idónea de nuestro trabajo, nuestro servicio y nuestra responsabilidad. Pero la primera nos corresponde a nosotros, los varones. La mujer fue creada para manejar ciertas cargas y golpes, ¿verdad? Soy más fuerte que ella en algunas áreas emocionales, también hay que reconocer, y de hacer decisiones. Por eso dije 1 Pedro 3:7, maridos, igualmente convivid de manera, bueno, en el texto de Reina Valera, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil. ¿Qué dice la Escritura? Vivid con ellas sabiamente. Mi esposa no es el cuello, quiero decir, algunas dicen que mi esposa es la cabeza y yo soy el cuello. No, hermana, ustedes no son el cuello, ustedes son nuestra ayuda, pero sí, yo soy la cabeza, eso lo dice la Biblia, y yo tengo que actuar en base a eso, no con autoritarismo, no con machismo, no con los conceptos erróneos de cómo es la mujer coheredera de la gracia del Señor, porque eso también lo dice en la misma Escritura. Acab esperó mucho de su mujer, y lo peor, de una mujer impía. Llegó cargado, deprimido, en pataletas. ¿Por qué Jezabel actuó así? ¿Por qué lo vio así y actuó como actuó? Hermana, ¿a usted no les gusta ver a su esposo feliz? ¿Cierto que sí? Uno llega cargado y, bueno, no sé, a veces siente más felicidad la mascota en la casa cuando usted llega a la casa, ¿sí o no? Sí. Te abre la puerta y llega el perrito. Y usted llega y ni la esposa dice, hola amor, ¿cómo te fue? Beso. Y el perro mueve el rabo, sí, eso indica. Es cierto. Pero no debe ser así, hermanas. ¿Quiere ver usted a su esposo feliz? Yo creo que a Jezabel en cierta manera no quería tener un bulto deprimido en la casa y un estorbo, y cuando la tristeza o el mal genio acampan en la casa entera se puede acabar. Yo lo digo por experiencia, yo he sufrido por eso. Muchas veces yo llegaba con el genio atravesado en la calle, con problemas de iglesia, y llevaba mi problema a la casa. Y mis hijos son testigos, porque mi esposa muchas veces decía, su papá está de malas, ni le hablen. ¿Sí ha pasado? ¿Sí, cierto, hermanas? Vean, algunas dicen que sí. ¿Cierto, hermanas? ¿Cuántas les ha pasado lo mismo? ¿Cierto? Su papá está, no le hablen, ¿no? Cuidadito, entonces todo suavecito. Y la esposa en cierta manera dice, ¿qué tendré que hacer para animarlos? Porque ella no quiere un gorila en la casa ahí que le cause problema, ¿no? O que tal vez en un arrebato de rabia lastime a alguien. Usualmente, nosotros lastimamos ¿cómo? Cuando nosotros estamos bien atravesados con palabras. Oh, si usted se pasó y la golpeó, hermana, denúncielo, de verdad. Aquí estamos esperando. Pero por lo general somos duros con las palabras, ¿cierto? Bastos, bruscos, ordinarios. Sí, es verdad, hermanos, varones, ¿es verdad? A veces. No, a veces no, es verdad. Él se salió por el lado. Ustedes saben que es verdad. Ustedes saben que es verdad. Yo lo digo por mi experiencia, pero sé que ustedes también me apoyan en eso porque es verdad. Pero no esa es la razón, no debe ser la razón para que usted, hermana, pase por encima de su esposo. Ese es otro error, ¿no? Porque muchas veces, bueno, mamá me da permiso de salir. ¿Qué dice la mamá? Mamá me da permiso, dice el hijo. Mamá me da permiso de salir. Dígale a su papá. Y va donde el papá. Papá me da permiso de salir. Y el papá ahí, ay, no me moleste, hable con su mamá. ¿Qué significa eso? No autoridad. No hay autoridad. Él abdicó a su autoridad, ¿cierto? Entonces la mamá toma decisiones que el hombre debería tomar y a veces toma las decisiones erróneas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el hijo sale a una fiesta, entonces el hijo de mamá llegó a la 1, ella le dice, bueno, y casi siempre cuando usted llega madrugado a la casa, ¿quién está ahí esperando? Mamá. Pero ¿quién es la culpable si su hijo empieza a llegar cada vez más tarde? Mamá. Pero el principal culpable es papá, porque eso es para ustedes, para nosotros, hermanos. Entonces Acab en cierta manera provocó a su esposa a pecar y él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Él dejó que su mujer, en el caso de Nabot, se encargara de un problema que él podía haber solucionado, ¿no? Lo que él quería conseguir, así fuera en contra de la palabra de Dios, hermano, debió hacerlo él mismo.
La propiedad era de él y él podía negociar con el hombre. Por tanto, fue él quien debía haber hecho algo para obtenerla. No era responsabilidad de su esposa hacerlo. Él la dejó y ella se equivocó. Y ella usó su anillo porque no respetaba la autoridad del varón. Ella no la respetaba ni la voluntad de su esposo, sino que lo manipulaba y controlaba para conseguir lo que quería. Hermanas, ¿es verdad esto? Esta frase es cierta en las mujeres muchas veces, no digo que acá todas. Ahora le corresponde a las mujeres decir. Muchas veces. Gracias por su honestidad, hermana. Más de lo que debiéramos ser. Ustedes pasan por encima de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasan por encima de nosotros? Hay dos razones. No, señor, así no esté. Hay dos razones. ¿Por qué? O porque yo abdiqué a mi autoridad, o porque yo ¿qué? No. O porque yo cedí mi autoridad, o porque yo no, en realidad no valgo nada como autoridad. No hay autoridad. Si usted la tenga, el esposo dice, no. ¿Sí ha pasado, hermanas? Seamos justos, que sí ha pasado. Y eso es pecado. Jezabel vio siempre en su esposo como un inválido espiritualmente. ¿Cómo ven ustedes, hermanas, a los varones de la iglesia? O ustedes, esposas, a sus esposos. ¿Cómo nos ven? Es de la que llama, cuando hay situaciones, va al varón responsable para mirar la solución, o busca usted solucionar el problema por su lado. Cuando un hombre deja que la mujer haga las cosas que debe hacer él mismo, trae caos al hogar y a la relación con Dios. Jezabel tomó la autoridad de su esposo porque él la cedió. Y sé que eso ha pasado y está pasando aquí también en la congregación, hermano. Él pudo haberla detenido y se hubiera evitado un desastre, incluso la maldición que trajo sobre él la muerte. ¿Saben cómo murió él, no? ¿Se acuerdan? La historia está en la palabra. No vamos ya por el tiempo, pero cómo murió él, ¿no? Vamos a terminar con este texto en Apocalipsis 2:18 y terminamos. Sí, regálenme esos minuticos, hermanitos, para la gloria del Señor. Apocalipsis 2:18. El Señor regaña fuertemente a una iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia, hermanos? Tiatira, ¿no? O Tiatira, bueno, no sé. Tiatira o Tiatira, muy bien. Y él dice cosas muy hermosas de esa iglesia. Recuerden, la historia de las 7 iglesias de Apocalipsis es una imagen de cómo son las iglesias al día de hoy. Las vemos reflejadas. También es una imagen o un relato cronológico histórico de cómo fueron las iglesias en cierta manera en su proceso. Pero aquí hay aplicación para nosotros. Y dice algo que el Señor dice algo que el Señor alaba en Tiatira. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Fíjense bien que lo que el Señor va como a regañar a la iglesia de lo que ella estaba haciendo mal, Él se personifica como aquel que trae juicio. Porque cuando Él habla que el Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, tiene que ver con juicio. Juicio. Sin embargo, Él alaba: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bueno, ¿cierto? Pero ese pero es donde más nos asusta. Tengo contra ti. Vamos a poner en Santa María, pero es un ejemplo porque aquí no se está viendo literalmente esto. Yo lo he visto en otro lado. Pero tengo contra Santa María unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuál era? Dice que toleras que esa mujer, y la llama, ¿no? Jezabel. De pronto no era el mismo el nombre, pero sí representaba lo que la Jezabel de nuestra historia estaba haciendo. Dice que se dice profetiza. Cuando el Señor el libro de Apocalipsis fue escrito en los años del 95, 96, 97 más o menos, ¿no? Y aquí Juan habla de una iglesia que ya estaba funcionando. Pablo entregó sus cartas en los años entre 50 y 60, y murió en el 62, 65 después de Cristo. Digamos que después de eso y por la extensión del evangelio, la iglesia en Tiatira ya existía. Y Pablo había dicho: no permito que la mujer enseñe y ejerce dominio, control, autoridad sobre el hombre. ¿Y qué pasó en Tiatira? Dice: tengo contra ti unas pocas cosas que toleras. O sea, ¿qué significa tolerar? Que se aceptó, que se permitió, que el varón responsable de esa iglesia abdicó a su autoridad.
tal vez era el esposo, porque él dice, escribe el ángel de la iglesia. Posiblemente el ángel era aquel que dirigía los destinos de esa misma iglesia, no un ángel que todos tengamos. Si no, tendríamos que averiguar que es el de nosotros, ¿no? ¿Cierto? Pero no es así. Tal vez el ángel, como la palabra ángel significa mensajero, es aquel que estaba llevando la palabra. No quiero ponerme ejemplo en esto, obviamente, pero se aplica acá, ¿no? Tengo contra ti. Y ese hombre había tolerado que posiblemente esa mujer, porque Pablo ya lo había enseñado, y ese hombre toleró a una persona que se decía que recibía revelación de Dios. La escritura aún no estaba siendo completada, pero estaban las cartas de Pablo ya rondando y compartiéndose en las iglesias. Aún el testamento como lo tenemos ahora no estaba aún completo, ¿no? Estaban las cartas rodando en las iglesias, pero las iglesias del Señor estaban siendo guiadas por la doctrina de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago ya, y en este caso de Juan, que escribió primera, segunda y tercera Juan en su evangelio. Ya estaban, ya eran conocidas. Y permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ojo hermanas, si usted es de aquellas que dicen que Dios reveló algo, algunas tienen esa facilidad, es que Dios me mostró algo, no sea mentirosa. Dios no revela nada si no está de acuerdo a su palabra. Hay unos que les creen. Yo estoy hablando de manera que aquí no se aplica, porque sé que aquí eso no está pasando, pero es parte del contexto de donde se menciona el nuevo Jezabel. Que profetiza, dice, ¿qué más? ¿Qué dice el siguiente verso? Enseñe. ¿Por qué el varón permitía que la mujer enseñara? Algo que ya estaba prohibido. Porque el hombre, ese líder, claudicó. Ese líder entregó su autoridad. El hermano David mencionó la asamblea de ¿dónde fue? Que puras mujeres y Calarcá. Y el hombre, ¿cómo hará el pobre hermano para aguantar todo el ministerio? Imagínense. Pero no por eso implica que la mujer pase por encima de él, pero sí yo creo que las hermanas están ayudando. Aquí tenemos buenas siervas. Las siervas, ustedes saben, las siervas que están sirviendo en damas, en instrucción bíblica, en alabanza, en todas las áreas. Hay mucho trabajo para ustedes, hermanas, pero no pueden estar por encima del varón. Es pecado, es abominación. Y dice acá, enseñe. ¿Y qué más hacía esta Jezabel? Seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiatira era una ciudad muy comercial y a la vez donde no estaba en un lugar importante, ¿no? No era una ciudad tan importante, pero estaba en el cruce de los caminos donde pasaban gente de muchas naciones, de muchas creencias, y había muchos templos. Y como dice, ella enseñaba y también seducía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede usted, hermana, de alguna manera enseñar y seducir a un hombre a que haga algo contrario a la palabra de Dios? Pues por el ejemplo, o por lo que ella hace en cierta manera, o porque tenía autoridad que Dios no le había dado. Y habían unos burros que la siguieron ¿a qué? A fornicar, dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque ellos tuvieron que, en cierta manera, para funcionar en el comercio, digamos, si yo como taxista solo sirviera a una clase de personas, mi trabajo no sirve. Tengo que estar dispuesto a recibir a toda clase de personas. Y los de Tiatira eran igual. Tuvieron que hacer sí o sí una mezcla con los comercios y con la religión, digamos así, de muchas personas que estaban en él. Pero ella enseñó que a fornicar, o sea, a tener otros dioses, o a permitir y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aunque Pablo dijo, un ídolo nada es, pero por conciencia ellos habían de todas maneras rendido su conciencia. Ese fue el pecado de esta Jezabel. Y dice aquí, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Y dice el Señor, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí el problema no era tanto de la Jezabel, aunque la menciona aquí. El problema mayor fue de ¿quién? Del varón que permitió eso. Varones, van a permitir, y voy a decir con todo respeto, porque es la aplicación, hermano. Vamos a permitir la Jezabel acá en la casa de Dios. Perdonen la relación, pero toca hacerlo. Hermanas, ¿van a permitir ustedes acá en la iglesia de Dios? Tenemos que vivir en una vía recta, santa, porque habrán consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para Jezabel? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la consecuencia? Murió en su cama. Tranquilita, murió vieja, no. Comida por perros, hermano. Y fue lanzada en un segundo piso. Cuando vio que Jehú venía, ¿qué hizo ella? Ella se vistió de sus mejores galas y se pintó, dice, sus ojos de antimonio, porque era la manera en que ellos se seducían. Se vestían hermosas y se seducían para sus actos sexuales aborrecibles según su creencia en hacer. Y ella pensó, con Jehú haré lo mismo, ¿no? Y se asoma a la ventana, ¿no? Toda
Yo no sé, me la imagino toda seductora, toda, no sé. Imagínense ustedes, hombre. Pero ¿qué hizo Jehú que venía? Porque él sí estaba de parte del Señor, hermano. ¿Qué hizo Jehú? La mató y la mandó para abajo. ¿Y qué dice ahí? Los perros se la comieron. Tremendo, hermano, ese juicio de Dios. Tremendo ese juicio de Dios. Grandes consecuencias. Pero hermanos, tenemos un Dios misericordioso. Dios se hará cargo, sí o sí. Se hizo cargo de Acab, que murió, y irá a una batalla. Le mandó un profeta que le dijo, no vaya a la batalla. Él fue con Josafat, y él por más hacer se disfrazó. Dijo, aquí no disfrazado nadie. Y llegaron los soldados del rey que atacaba a Josafat, y él gritó, y dijo, este no es Acab. Entonces un soldado coge la flecha y la lanza así al azar, al montón, y preciso una flecha entró por la puntura de la armadura de Acab, lo hirió de muerte. ¿Quién guió la flecha, hermanos? El Señor. Y el Señor traerá juicio sobre ustedes, varones, sobre nosotros, varones, si pervertimos el orden de Dios. Pero peor, traerá juicio sobre las Jezabeles de la iglesia, si pasan por encima de la autoridad que el hombre representa, con amor, con misericordia y en el ejemplo de Cristo en la congregación. Entonces eso fue lo que sucedió. Dios va a entrar a corregir, hermanos, tarde que temprano. Él va a asumir y va a corregir, nos guste o no nos guste. No es el diablo el que actuó en el juicio de Dios, fue Dios el que actuó y el que envió maldición. Termina la historia en 1 Reyes 21, 19, 20, dice, y le hablarás diciendo cuando se profetizó la muerte de estos dos seres malos, y les hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá dijo Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Hermanos amados, es el momento, hermanos, que tomemos parte con el Señor, de que no nos vendamos para hacer lo malo delante del Señor. Es nuestra responsabilidad, y el Señor, tarde que temprano, varones, nos traerá para juicio. Tengamos temor de eso. Es el tiempo del arrepentimiento. Si alguno de ustedes en algún momento, por alguna circunstancia, está en una condición de pecado, ahora es el tiempo del arrepentimiento, hermano. Es el tiempo de encontrar misericordia delante del Señor. Es el tiempo, como dice la Escritura, si el que encubre su pecado no prosperará, pero quien los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, busquemos la misericordia del Señor ahora, y también la misericordia de la iglesia. Es el tiempo. Es el tiempo. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu alargue, Señor, en tu bondad y gracia para con nosotros, Señor. Hemos sido tan infieles, Señor, tan pervertidos. Tú has conocido, Señor, las profundidades de nuestro pecado y de nuestras maldades, Señor, que están siempre delante de tus ojos. Señor, derrama gracia, salvación sobre este lugar, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, Jesús. Yo sé que es lo que tú también quieres, Señor. Transforma el corazón de los varones que hoy te representamos la autoridad y te representamos a ti, Jesús, aquí en esta congregación. Señor, te ruego en tu nombre, Señor, que quebrantes los corazones, Señor, de aquellos de nosotros que de alguna manera, de alguna forma, Señor, tienen sus altares a otros dioses. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que en verdad estés transformando. Y si no, Señor, si en verdad hay dureza de corazón, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, juicio. Juicio sobre mí, Señor. Y me ofrezco, Señor, también. Y me presento, Señor. Que tú, conociendo mi corazón, Señor, si yo he actuado en contra, Señor, de lo que tú dices, Señor, trae juicio. Pero también dame misericordia, Señor, en el arrepentimiento y en el dolor, Señor, y en la vergüenza que puedo tener, Señor, si he pecado contra ti en estas cosas. Bendice a nuestras hermanas, hijas, madres, esposas, para que sean mujeres, Señor, sigan siendo mujeres temerosas de ti, respetuosas, de honra hacia el varón y hacia Cristo,
Te doy las gracias por esta comunión, Señor, que es tuya, Señor, por la que pagaste un precio por cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.